Lucrecia Eterovich nos ayuda a pensar la economía. Por ejemplo, ahí estaba viendo el tema de las importaciones, de eso sabes un montón, contame. Hola Horacio, ¿cómo estás? Esta tarde hubo novedades por parte de la apertura de las importaciones que hizo el gobierno y anunció ayer. Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien en un Twitter dio novedades. Si querés lo miramos en Sí, placa. por favor, dale. A ver, contame. Ahí está. ¿Y qué pasa en esas importaciones? Porque ahí no, ahí tenemos precios y otras historias. Él los muestra como un supermercado importante. ¿Qué dice? Jumbo cambiando la modalidad de sus promociones. Esta había sido uno de los pedidos que el ministro de Economía, Luis Caputo, les hizo a los supermercados en las dos reuniones que mantuvo. Una esta semana y otra la semana anterior. ¿Y cambiaron los precios? Eso parece. Bueno, el gobierno trabaja en esta apertura de las importaciones a partir de dos medidas. Por un lado, lo que generó es un cambio en el esquema en el cual se hacen. Antes teníamos un esquema de 4 cuotas, la primera a los 30 días, la segunda a los 60 días, la tercera a los 90 y la cuarta a los 120. Ahora va a haber una sola cuota y a los 30 días. El objetivo que tiene el gobierno con esta medida es agilizar el proceso. Claro. Pero también llevó a cabo otra medida, que es eliminar el pago de las percepciones del impuesto al valor agregado conocido como IVA y también de ganancias. Ah, claro, porque uno antes compraba y esa percepción después te la recargaban en alguna de nuestras cuentas. Claro, eso era el recargo que pagaban los importadores ¿Y ahora, en las cómo percepciones. Ahora el gobierno por 120 días eliminó esa percepción, pero tenemos que ver a futuro cómo sigue. Claro, cómo se comporta. ¿Trajiste placas? ¿Qué dicen? Sí. Bueno, esta medida la toma el gobierno antes de que se conociera el dato de inflación de febrero, que fue del 13,2%, como comentamos ayer. Claro. Pero también teniendo en cuenta el dato de inflación de marzo que tuvieron los alimentos y las bebidas. Las consultoras privadas como LSG anunciaban que la inflación en la primera semana de marzo había sido del 3,6% y este dato alarmaba al gobierno y por eso está llevando a cabo todas estas medidas como una manera de pisar los precios. Ahí estaba viendo que una gran compañía de gaseosas, un remanente que le ha quedado estoqueado, lo ofrece al mercado casi a la mitad. Bueno, eso es una de las cuestiones que espera el gobierno que así suceda. Hasta el momento no hay una letra chica sobre los productos que el gobierno va a permitir que se importen. Pero hoy se abren dos preguntas claves y es, ¿el gobierno estaba en condiciones de llevar a cabo esta política dado el nivel de reservas que tenía el Banco Central? Lo que dicen los economistas es que el gobierno puede darse el gusto de llevar a cabo esta política como un ancla para pisar la inflación y que, dado el nivel bajo de demanda, tengamos en cuenta que en enero la Cámara Argentina de la Mediana Empresa alertó que las ventas habían caído un 28,5%. Tal cual. Dicen que esta medida no va a tener un impacto fuerte en las reservas del central. La otra de las preguntas que se les abren a los economistas es ¿cómo va a impactar esta medida en la industria local? Claro, naturalmente. Si todo abrís y de pronto, ¿qué haces con lo regional y local? Bueno, ahí la pregunta es esa, es clave y no hay una respuesta, no se puede hacer futurología, esto nos diría el vocero presidencial Manuel Adorni, así que tenemos que esperar a ver qué pasa. Bien. Uno de los puntos claves sobre los que hablan los economistas es que el desafío que va a tener el gobierno de ahora en adelante es mantener un tipo de cambio medio. ¿Qué significa esto? El gobierno tiene que tender a que el tipo de cambio no sea muy alto, porque eso va a generar y disparar la inflación, pero tampoco puede ser muy bajo, porque eso te genera que todos los productos sean importados. Bien, estamos atentos. Muy bueno.